Me refiero a la acción de inconstitucionalidad, el proyecto de acción de inconstitucionalidad que presentó el ministro González Alcántara y la discusión de la Suprema Corte al respecto. Hoy nos enfrentamos a un episodio particularmente impactante, uno que parece arrancado de un guión político con más giros y tensión de lo que podríamos haber imaginado. Este martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de sentencia que proponía invalidar parcialmente. ¿Sí me escucharon? Creo que se cortó. Sí, no, ahí estás. Sí. Me parece que sí hay como algún problemita, pero sí te escuchamos, María. Perfecto. Bueno, como les decía, este martes 5 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que proponía invalidar parcialmente la controvertida reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con una votación de 7-4, los ministros que apoyaban la propuesta no alcanzaron la mayoría calificada de 8 votos necesaria para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Primero repasemos los hechos de este juicio final que acaba de sacudir a la Corte. La reforma judicial aprobada incluye medidas que muchos han catalogado como un atentado directo contra la independencia judicial. Una de sus disposiciones más polémicas es la elección popular de jueces y magistrados, como lo hemos venido platicando alrededor de los jueves, una medida que podría poner en riesgo el delicado equilibrio de poderes que define nuestra democracia. Cuando escuchamos que el ministro Alberto Pérez Dayán, en esta discusión, que normalmente vota con el bloque mayoritario en la Corte, decidió sumarse al voto en contra de la propuesta de González Alcántara, no puedo dejar de preguntar qué tan profundo es el impacto político en las decisiones que deberían de ser exclusivamente jurídicas. Pérez Dayán justificó su voto argumentando que validar el proyecto sería responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo, con otra insensatez equivalente. Al escuchar esta postura es evidente que incluso dentro de los círculos jurídicos más altos de nuestro país, la tensión entre la interpretación de la Constitución y las presiones políticas está más viva que nunca. Es preocupante que una decisión tan trascendental que afecta pues no solo la estructura del Poder Judicial, sino la protección misma de los derechos humanos de los mexicanos, dependa de una batalla de interpretaciones donde las lealtades políticas parecen tener un peso tan grande. En medio de esta tormenta, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, se enfrentó al dilema de determinar cuántos votos se requerían realmente para invalidar la reforma. En un ambiente cargado de expectación, la decisión de pausa para analizar la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad demostró que no hay margen para errores en un asunto tan complejo. La frase del ministro Alcántara retumba en mis oídos. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Me pregunto, ¿esto es una señal de que estamos viendo una erosión sistemática de nuestro Estado de Derecho? Porque si es así, no es solo un problema técnico-jurídico, sino que más bien creo que es un asunto de supervivencia democrática. Quiero ser clara en mi opinión. El rechazo a este proyecto no puede ser visto como una simple derrota de una propuesta progresista o una victoria de un bloque conservador. Es un síntoma de una enfermedad más profunda en nuestro sistema judicial. Una enfermedad que no puede ser ignorada. La independencia judicial es una piedra angular de nuestra democracia y permitir que se diluya o se manipule a conveniencia de ciertos grupos de poder es un riesgo que no podemos darnos el lujo de correr. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, conocidas por su afinidad con el oficialismo, jugaron un papel clave en este desenlace. Me llama la atención cómo estas ministras, quienes deberían tener el papel de defensoras de la Constitución, han votado consistentemente en favor de medidas que centralizan el poder y ponen en entredicho la neutralidad del sistema judicial. ¿Es esta la justicia que queremos en México? Una justicia donde la autonomía cede ante intereses políticos, donde las decisiones se toman no con base en principios jurídicos sólidos, sino en estrategias de supervivencia política. El expresidente López Obrador, promotor de esta reforma, y la actual presidenta Claudia Sheinbaum han insistido en que la elección popular de jueces es una medida democrática. Pero pregunto, ¿es verdaderamente democrática una medida que somete a los jueces y a las juezas a la voluntad de la opinión pública, que puede estar manipulada y sobre todo desinformada?
Un juez debe de ser imparcial y su independencia no puede estar a merced de campañas políticas. Hoy más que nunca es nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos entender la importancia de estas decisiones. Y quiero que quede claro que la Constitución no es solo un pedazo de papel, es el conjunto de principios que protege nuestras libertades y derechos. No podemos permitir que se convierta en una herramienta de juego político. Por mi parte, seguiré vigilante y crítica para buscar desentrañar las complejidades jurídicas que definen nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Gracias por acompañarme.